El ladrido. Muchos han creído que el perro es el mejor amigo del hombre y que siempre va a estar ahí para ayudarte. Eso es lo que yo creía antes de que él llegara a mi vida. Les quiero contar esta pequeña experiencia para que tengan cuidado de la criatura que destruyó mi vida y la de muchos otros antes que yo. Una tarde de verano mi hermana menor Emily, mi madre y yo fuimos a pasear por el parque como familia como lo hacemos diariamente, estábamos muy felices disfrutando la tarde cuando empecé a oír unos llantos de dolor de alguien, empecé a ver a mi alrededor para ver de dónde venía ese sonido, hasta que vi que era un perro negro, de estatura mediana, rodeado de moscas junto a un árbol. Mi madre, Emily y yo fuimos a verlo, cuando llegamos observamos que el perro estaba muy herido, tenía varias cortadas en la espalda, patas y cara. Entonces mi madre lo llevó con nosotros sin dudarlo. Al llegar a casa lo revisamos y vimos que tenía una carta pegada al cuello, la abrimos y la leímos, y esta carta decía: cordial saludo al que encontró a este perro, lamento que lo hayan encontrado. Espero que me perdone por lo que hice, no quiero que a usted le ocurra nada malo, pero mil disculpas a usted y todos los afectados que resulten al estar con este perro. Gracias y lo lamento tanto. Nos pareció muy extraño, pero lo tomamos como una broma. Grave error que hice al no pensar más sobre esa carta. Pasaron 3 días desde que encontramos al perro, ya estaba curado y sano, entonces decidimos adoptarlo, le pusimos como nombre Sam. Esa tarde Emily y yo fuimos a pasear a Sam al parque un rato. Cuando estábamos jugando un perro callejero empezó a ladrarle a Sam, pero noté algo extraño en Sam en ese momento, él no hacía nada, no hacía ninguna reacción hacia el otro perro, no realizaba ninguna expresión, ni siquiera volteaba a mirarlo. Después de eso nos fuimos a la casa. Cuando llegamos a la casa vimos que nuestro tío Juan estaba de visita, me alegré mucho ya que él era mi tío favorito, siempre me animaba, siempre jugaba conmigo en sus tiempos libres, y era muy amistoso. Cuando fui a saludarlo, Sam se colocó al lado de sus piernas y empezó a verlo fijamente, cosa muy extraña en él, ya que él normalmente no mira a la gente aunque ellas estén frente a él. En ese momento pensé que a Sam le agradó mucho mi tío, cosa que me hizo muy feliz ya que Sam podía integrarse con mi familia, pero a mi tío no le agradaban muchos los perros, ya que era algo alérgico al pelo de ellos. Unas horas después mi tío se tenía que ir y fuimos a despedirnos. Cuando cerramos la puerta vi que Sam se levantó de su cama y se fue a ver fijamente la puerta, me pareció algo extraño, entonces lo empecé a observar para ver qué le pasaba, cuando en ese momento Sam realizó su primer ladrido, pero este ladrido fue completamente diferente al de cualquier perro en este mundo. El sonido que produjo fue la cosa más horrible que he podido oír, fue algo que jamás olvidaré. En ese momento mi madre, Emily y yo nos sorprendimos e impactamos a la vez. Le pregunté a mi madre de que si estará enfermo, mi madre me dijo que lo llevaremos al veterinario para ver qué le ocurría. Al siguiente día el veterinario dijo que sus cuerdas vocales estaban bien y no tenían ningún problema, pero él no tenía idea que cómo pudo hacer ese ladrido tan extraño que le comentamos. Al volver a casa a los pocos minutos sonó el teléfono y mi madre fue a contestar, durante un rato colgó, le pregunté qué le ocurría, mi madre me dijo que no me alterara y que estuviera tranquilo, yo le dije que está bien, entonces mi madre me dijo que mi tío había muerto ayer por la noche, no me la pude creer, mi corazón empezó a acelerarse y creía que todo era un sueño, me puse bastante triste y no sé en qué pensar. El día del funeral toda mi familia estaba muy triste, sus llantos estaban llenos de tristeza y sufrimiento. Cuando llegué a mi casa me encerré en mi cuarto junto a Sam para olvidar el sufrimiento que tenía. Al rato llegó mi mejor amigo Danny a mi casa y fue a mi cuarto para ver cómo me encontraba. Danny me empezó a hablar muy gracioso, eso me hizo sentir mucho mejor, entonces empezamos a ver televisión. Cuando Sam empezó a ver de manera extraña a Dandy, cuando lo vi me recordó al instante al día en que mi tío vino a visitarnos, no le tomé importancia y seguí viendo televisión. Cuando giré la cabeza hacia Sam, él aún miraba a Dandy fijamente. Cuando segundos después Sam volvió a ladrar con ese horrendo ladrido que hizo aquel día cuando mi tío se fue. Dandy y yo nos asustamos y él me preguntó que por qué hizo eso, yo le contesté que no sabía, que era algo normal. Dandy aún impresionado y asustado dijo que si quería salir un rato a sacar a Sam, yo acepté, y salimos. Cuando íbamos camino al parque pasamos por una construcción de un edificio, al instante pasamos por un lado para que no hubiera un accidente, eso es lo que yo pensé, pero no, al momento en que íbamos rodeando la construcción, de la nada empezó a caerse una estructura del edificio cayendo encima de mi amigo Dandy y matándolo. Yo no lo podía creer. No sabía qué pensar. ¿Por qué ocurrió esto? Yo no podía moverme, no podía creerlo. Mi amigo está muerto y murió frente a mí como si nada.
Entonces cuando tuve algo de conciencia, empecé a correr hacia mi casa, corrí y corrí sin voltear y sin pensar en nada más que solo correr junto a Sam. Cuando llegué a mi casa me encerré en mi cuarto creyendo que todo lo que pasó fue un sueño y que mi mejor amigo Danny aún seguía con vida. Cuando mi madre llegó del trabajo, fue hacia mi cuarto y me dijo qué me pasaba. Yo sin querer hablar con nadie no le respondí. Horas después cuando me calmé fui a hablar con ella, le dije sobre lo que ocurrió con Danny. Mi mente aún estaba muy confundida y yo aún muy traumado, aún recordaba su sangre esparcida por todo el lugar y algunos de sus miembros regados en el lugar. Mi madre me llevó donde un psicólogo para intentar mejorarme. Los padres de Danny se dieron cuenta de lo ocurrido y me echaron la culpa, cosa normal que haría los padres por su gran tristeza. No me opuse a nada, pero no me hicieron nada. Un día llevé a Sam al parque, me senté en una silla mientras él se recostaba. Cuando noté a un hombre observando a Sam y a mí, yo le pregunté qué quería, él solo me dijo que no me acercara con ese perro, y luego se fue. Me pareció algo extraño pero no le presté importancia. A la noche, al regresar a casa con Sam, empezamos a ver la noticia de un hombre que fue rescatado de la selva. Sam empezó a ver el televisor en el momento de la noticia, cuando de nuevo hizo ese horrible ladrido que hizo varias veces. Yo me empecé a preocupar ya que no creo que fuera mera coincidencia que cuando ladrara de esa forma ocurrieran esos desastres. Al siguiente día cuando llegué de la escuela empecé a ver la televisión cuando una noticia de última hora que trataba sobre la muerte del hombre rescatado. Se dice que tuvo un paro cardíaco en su casa, pero nadie puede explicar cómo fue que pasó. En ese momento me quedé asustado y me quedé pensando sobre si esto pasa por culpa de Sam. Ese mismo día en la noche, me dispuse a dar un paseo por la calle. Cuando iba en medio camino vi a un hombre parado junto a un poste, resultó ser el mismo hombre que vi aquel día en el parque. Le dije que porque me seguía, él se quedó callado un rato y me dijo si sabía quién era ese perro. Yo le contesté de qué estaba hablando, le pregunté qué sabía sobre el perro, él solo me miró y me dijo, dime, ¿dónde encontraste ese perro? ¿Te lo regalaron? ¿En una perrera o en el parque? Yo le contesté en el parque. Él me dijo, que era justo donde lo había dejado, entonces yo con un tono grave le dije que fuiste tú el que lo abandonó ahí. Él se quedó en silencio por medio minuto y me empezó a decir algo que me dejó sin palabras. Él me dijo, que sí, que él lo dejó en el parque y te diré la razón de por qué lo hice. Lo que me dijo fue: al igual que tú, yo encontré al perro en medio de la nada, estaba muy herido y ensangrentado, entonces lo llevé a mi casa para curarlo. Ese fue el peor error y la mayor estupidez que pude haber hecho en mi vida. Al llegar a casa mi familia se sorprendió del perro, de lo herido que estaba, entonces lo llevamos a un veterinario. Mi familia estaba feliz de que yo fuera un hombre muy bueno por ayudar a un animal indefenso. En ese mismo momento me hubiera arrepentido de que no hubiera sido tan amable. Pasaron los días, el perro estaba bien y sano. Un día fuimos mis 3 hijas y yo a pasear a un jardín, nos sentamos en una silla a ver el cielo. Cuando noto que el perro empezó a ver a una de mis hijas, me pareció extraño, y luego de eso realizó el sonido más espantoso que pude oír, que al parecer era uno de sus ladridos. Nos sorprendimos pero luego no le prestamos importancia, y al rato nos fuimos. Al llegar a la casa a la noche cuando todos dormíamos se escuchó algo quebrarse en la habitación de una de mis hijas. Fui corriendo y cuando abrí la puerta, no me creía lo que veía. Estaba mi hija muerta en el piso con un disparo en la cabeza. No sé cómo pasó ni menos por qué, pero en ese momento no volví a ser el mismo. Después de 2 años, ya superado la muerte de mi hija, un día mi esposa estaba haciendo el desayuno cuando el perro la estaba mirando igual como miraba a mi hija fallecida. Cuando realizó el mismo ladrido de aquella vez, ella se asustó pero no le prestó importancia alguna. Cuando yo me fui al trabajo, mi esposa llevó a mis 2 hijas a la escuela. Cuando las dejó en la puerta, mis hijas observaban cómo se iba cuando hubo un choque de 2 autos que hicieron que impactaran donde estaba caminando mi esposa. Mis hijas, al momento en que la vieron muerta, me llamaron y me contaron todo. No sabía qué estaba pasando, pero en el momento del funeral de mi esposa supe que podría estar pasando. Llevamos el perro al funeral y él solo miraba a la tumba de mi esposa con una cara de satisfacción. Mis hijas y yo nos fuimos a un campo para relajarnos un poco. El perro estaba corriendo cuando se acercó a mi hija mayor y volvió a ladrar igual que las otras veces. Yo en ese momento lo golpeé, ya que estaba casi seguro que él atraía a la muerte a las personas. Mis hijas lo defendieron y no creían en lo que dije. En ese momento llegaron 2 tipos borrachos a pelear. Yo los intenté separar, pero uno de ellos empujó al otro, haciendo que chocara contra mi hija mayor, empujándola hacia el barranco y muriera. Ya estaba seguro de lo que pasaba, entonces cogí a la única hija que me quedaba y me fui dejando el perro en el campo. Cuando llegué cerré todas las puertas de la casa.
Después de una hora, se escuchó algo que rasguñaba la puerta, yo no quise abrir, entonces la puerta se abrió sola y apareció el perro en la puerta, entonces en ese mismo instante el perro empezó a hablar, ya no sabía qué pensar, pensaba que me había vuelto loco, pero el perro me dijo, vaya, parece que la has estado pasando muy mal, ¿quieres que acabe tu sufrimiento con solo un sonido? Entonces yo sin dudarlo fui a atacarlo, lo golpeé intentando matarlo ya que él no era un perro de este mundo, cogí un cuchillo empecé a cortarle la espalda, entonces él empezó a morderme, y a cambiar todo su cuerpo, su pelo se empezó a erizarse, sus garras crecieron y se volvieron más filosas, sus ojos se volvieron rojos y en sus colmillos empezó a salir sangre, como si hubiera devorado una manada de personas, él me empezó a morderme la mano intentando arrancármela, me estaba mordiendo hasta llegar al hueso, ya me había mordido la mitad de la carne de mi brazo y la sangre salía por todos lados, entonces sin dudarlo lo cogí y lo amarré, entonces le pregunté, ¿cómo puedo romper esta maldita maldición? Él me respondió, ¿en serio quieres saber? Él me dijo muy fácil, solo deja que alguien más me encuentre, entonces esa noche escribí la carta que puse en su cuello, no podía decir nada sobre qué es él en realidad, hasta que tuviera otro dueño, ya que hubiera matado a mi hija y a mí en un solo instante, lo lamento mucho por todo lo que te ha hecho sufrir. Yo le dije que no se preocupe que no era su culpa, entonces él se fue, cuando regresaba a casa me puse a pensar que Sam ya había matado a mucha más gente antes, y no puedo involucrar a mis seres queridos en esto, cuando ya llegaba a mi casa vi a Sam enfrente de la casa, y le dije, ya sé quién eres en realidad, él sin ningún problema me habló y me dijo, ¿en serio? ¿Y qué harás entonces? ¿Me puedo seguir divirtiendo con tu familia? Y creo que tu hermana o tu madre quieren oír cómo ladro. Decide. Al momento supe cuál era mi decisión ya que no sabía cómo detenerlo, estaba solo nadie me creería, entonces tuve lo que tenía que hacer. Al siguiente día no tenía clases, cuando mi madre llevó a mi hermana al colegio y ella fue a trabajar, yo me llevé a Sam y lo dejé en un puente, él se arrecostó y se me quedó mirando cuando me alejaba me dijo, vaya, espero que los próximos sean más resistentes que tú y los anteriores. Mucha suerte niño, y espero que puedas vivir hasta el día que escuches mi ladrido. Cuando mi madre llegó, le supliqué que nos mudáramos cuando acabara el año, le supliqué hasta con lágrimas, hasta que ella aceptó, al siguiente año nos mudamos de la ciudad, desde ese día no volví a saber de Sam, ya en la actualidad aún no supe sobre él ni sobre aquel hombre, lo único que sé es que cada vez que oigo un ladrido siento la presencia de Sam, ya que toda esta maldición empezó con un simple y espantoso ladrido.